Y bueno, me tocó nuevamente compartir. Y en esta tarde, ya casi tarde, el Señor nos quiere hablar de algo muy importante en nuestra vida como sus hijos, como cristianos, y es que debemos mantener un corazón sano. En cualquier momento de nuestra vida, siempre lo que nos va a mantener en victoria, en salvación, en prosperidad, en éxito, es que tú y yo podamos mantener un corazón sano. Y hoy lo vamos a ver. Y la primera escritura que vamos a leer es Colosenses 3:3. Y este versículo nos habla de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que cuando Dios nos ve a Cristo, nos ve ahí escondidos en Él. Y dice, no sé si por ahí lo tienen en Colosenses 3:3, pero la última parte del versículo dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Pero cierra tus ojos y hoy dile: Señor, aquí estoy, quiero que tú me hables, quiero que tú me ministres, que tú me toques, que tú me enseñes. Que seas tú, Espíritu Santo, el que hables hoy a mi vida, de lo que tú tienes para mí. Espíritu Santo, yo sé que esta palabra es para mí y no para alguien más. Tú me has traído aquí con un propósito, Señor, y ese propósito es bendecirme. Por eso, en tu nombre, Jesús, hoy declaro tu bendición, tu revelación en tu palabra para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si vemos que estamos escondidos en Cristo, como dice, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. Ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Bueno, la Reina Valera dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, y como un ejemplo de esto vamos a ver la vida del profeta Jeremías. Me gusta mucho analizar la vida de los hombres o de las mujeres que el Señor nos dejó como ejemplos, como héroes de la fe, cómo fueron sus vidas, sus errores y cómo ellos confiaron en Dios para tener la victoria. Y bien, en Jeremías capítulo 1, a partir del versículo 4, vamos a estar leyéndolo. Y dice así, lo vamos a leer hasta el versículo 10. Y dice así la palabra de Dios, por ahí lo van a poner en la pantalla. Y ahí está. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, en la Reina Valera, por favor. Número 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios le está hablando aquí a Jeremías. Dice: y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, aquí está respondiendo Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Por ahí le voy a pedir los de producción. Siento que mi voz, aparte de que es muy chillona, siento que está un poquito mucho los agudos y me lo pueden quitar, ¿sí? Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y tú dirás todo lo que te mande. Número 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Aquí está hablando Jeremías. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras, ¿en dónde? En tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa, tan directa, tan fuerte! Dios le está diciendo a un hombre, así como tú y como yo. A un hombre que era jovencito. No sé qué edad tenía aquí Jeremías, pero yo creo que no pasaba ni de 20 años. Cuando Dios está hablando a su vida, que Él tiene un propósito eterno para él.
y que Él lo quiere usar. Y yo creo que tú y yo estamos en este lugar porque queremos que ese propósito eterno que Dios tiene para nuestra vida se cumpla. Porque queremos que Dios nos use para ser de bendición ahí donde Dios nos ha puesto. Ahí en medio de la familia, en medio de ese matrimonio, en medio de tus hijos, en ese negocio, en ese trabajo, lo que Dios te ha dado. Ahí Dios quiere que tú y yo seamos gente que bendice. Gente que lleva a una bendición a nuestra gente, a la gente que amamos sobre todo. Eso es el propósito de Dios. Por eso Dios quiere que tú y yo vivamos manteniendo un corazón, ¿de qué manera? No frustrado, no triste, no decepcionado, no todo amargado, no. ¿Cómo Dios quiere ese corazón? Sano. Que en todas las áreas tú y yo seamos gente sana. Y entonces encontramos aquí un llamado de Dios para Jeremías. Así como Él nos ha dado un llamado a ti y a mí. Levanta la mano si tú entiendes un llamado de parte de Dios. Porque Dios te ha dado un llamado como esposo, si estás casado. Dios te ha dado un llamado como negociante, si tú tienes negocio, como un buen trabajador, si tú estás ahí trabajando en ese trabajo que Dios te ha dado, como esposa, si tú estás casada, también como un profesionista, si estás estudiando, esos jóvenes que todavía están estudiando, como ese buen trabajador que Dios ha capacitado para ser de bendición. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y entonces Él quiere que se cumpla ese llamado en nosotros. Y Dios dice en su palabra, y lo vamos a leer en Apocalipsis 17:14, como el primer llamado que tú y yo tenemos es ser hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Dios ahí nos llama, pero vamos a ver qué más hace ahí en Apocalipsis 17:14. Y dice así: pelearán contra el Cordero, que es Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son, ¿cómo son? Llamados, elegidos y fieles. 3 puntos importantes. Entonces estamos encontrando que Dios aquí había dado un llamado ¿a quién? A Jeremías. Pero que hoy en este día estoy creyéndole a Dios que Él tiene un llamado para mí. Y ese llamado es ser su hijo y mostrar al mundo su amor, su poder, su gracia. Esa bendición que Él deposita en nuestra vida para bendecir a tanta gente que no le conoce. También a la gente que le conoce. Pero Dios está trayendo un llamado en ti y en mí como lo trajo en Jeremías. Pero también no se queda en ese llamado, sino que Él nos quiere en esa elección y sobre todo que tú y yo caminemos ¿en qué? En fidelidad. Entonces Dios quiere que seamos elegidos, llamados, elegidos y fieles. ¿Por qué nos habla de llamados y luego a dar otro paso que ser elegido? No lo vamos a buscar, pero Mateo 22:14 en la Nueva Traducción Viviente dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Yo quiero ser de los pocos, ¿sí? De esos elegidos por parte de Él. Que ese propósito eterno que Dios ha depositado en mi corazón, en mi vida, se cumpla. A lo mejor en muchos hijos de Dios no se cumpla, pero yo sé que en mi vida sí se va a cumplir en el nombre de Jesús. Porque yo le creo a Él, porque yo le creo su palabra, porque Él no está jugando. Él tiene esa responsabilidad sobre ti y sobre mí. Y como Él asume esa responsabilidad, entonces las cosas no quedan por Él, sino quedan por mí. Y entonces yo necesito caminar en esa fidelidad buscando de Dios. Por eso es llamado, y luego es elegido, y luego es donde yo me mantengo fiel a Él. Y vamos a ver lo que pasó aquí, porque
En Efesios capítulo 1, que vamos a leer del 3 al 5, nos está hablando aquí de que tú y yo hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Desde entonces el Señor ya había hecho un destino profético, un destino de bendición para cada uno de nosotros. Dios es un Dios poderoso, pero es un Dios de amor, un Dios que tiene cuidado de sus hijos y que Él destina a lo mejor para nuestra vida. Pero muchas veces nuestras malas decisiones por no consultarle a Él hacen que se robe la bendición de Dios que Él ha depositado en nosotros. Y encontramos en nuestro caminar cómo el Señor muchas veces nos habla en una manera profética en su palabra, o hay alguien que fluyó en ese don profético y nos entregó una palabra poderosa donde yo le creía al Señor, pero las cosas no están resultando. Bueno, muy probablemente no me he mantenido en esa fidelidad, no me he mantenido creyéndole a Dios, o sabiendo que a pesar de mis malas decisiones, Dios ha permanecido fiel. Pero sobre todo, que mucho de eso que no ha resultado es porque caminé sin tomarle en cuenta a Él en mis decisiones. Y dice así Efesios 1, por ahí ya lo tenemos, del 3 al 5. Y está hablando aquí Pablo a los de la iglesia de Éfeso. En la Reina Valera dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjense, que nos bendijo. Es decir, la bendición está ahí. No dice que nos va a bendecir, sino dice que nos bendijo. Es decir, algo que ya sucedió. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en la tierra, no en este planeta. Me está diciendo que ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Quién está ahí en los lugares celestiales? Dice que ahí está sentado Dios y a su diestra está Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces dice, según nos escogió, según nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿de qué manera? Santos y sin mancha delante de Él. Tú y yo no podemos ser santos y sin mancha delante de Él si no viene la sangre de Cristo y nos lava y nos limpia y nos purifica y nos hace santos y nos hace agradables delante de nuestro Dios. Es solamente a través de la sangre de Jesús, de Jesucristo, el Mesías, que murió, que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Solamente por su sangre tú y yo podemos cumplir este versículo 4. Dice, en amor, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Wow, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios bueno, que nos ama, que tiene cuidado de nuestra vida, que en ti y en mí se van a cumplir todas las promesas, porque todas las promesas en Él son sí y son amén. ¿Sí? Y amén significa así sea. Amén es Jesús
diciendo así es, ¿sí? Y luego estamos analizando que la vida de Jeremías, entonces así como le sucedió a Jeremías, dijimos, el Señor hoy nos está hablando a ti y a mí. Dijimos, nos ha llamado, nos ha elegido y Él nos capacita para llevar ese propósito, ese llamado fielmente tú y yo. Porque a pesar de que tú y yo nos podamos sentir incapaces, así como le sucedió a Jeremías, él dice, Señor, ¿cómo voy a hablar si soy niño? Él se sentía incapaz como un niño. Él veía los obstáculos, veía sus limitaciones, así como tú y yo podemos comprender, ¿sí? Que vemos las adversidades, vemos los problemas, vemos esos retos tan grandes, vemos el carácter tal vez del esposo, el carácter de la esposa o de los hijos, o que el negocio no va como yo quisiera, o en el trabajo me han puesto tantas trabas, se me ha dificultado todo, pero el Señor es fiel. Y el Señor, a pesar de todo esto, Dios quiere cumplir ese llamado, esa elección en ti y en mí. Y que tú y yo podamos ser esa bendición donde Dios nos ponga. Entonces, vamos a leer el versículo 8. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué importante es que aquí está mencionando que Él está tocando nuestra boca, ¿sí? Dice que Él toca nuestra boca. ¿Por qué? Porque Él me dice qué es lo que voy a hacer. Él quiere que yo aprenda a bendecir. Que Él quiere que yo aprenda a declarar las cosas que no son como si fuesen. Porque esa es la fe, ¿sí? Tal vez estás encontrando que tienes allí alguna enfermedad, a lo mejor algún dolor, no sé. Y te pregunta alguien, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué le vas a decir? Ay, no, bien amolada, cada vez me duele más y ya no sé qué hacer, me he tomado de todo, pero nada funciona. O le vas a decir, por fe soy sano. No, ya no siento nada de dolor. No, me siento como una jovencita de 15 años. Ahorita voy a correr. Es más, voy a brincar todo el tiempo de la alabanza, ¿verdad? Como algunas jóvenes hacen eso, así. Todo el tiempo están brincando. Sí, ¿verdad? Sí las hemos visto. Así vamos a hacer tú y yo, ¿verdad? Entonces, qué importante que Él me dice, porque dice en el versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y está hablando de algo tan importante que iba a hacer Jeremías. Y que tú y yo lo vamos a estar haciendo de continuo en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en el trabajo. Porque dice, te he puesto sobre reinos, sobre naciones y reinos, y primeramente dice, para arrancar. ¿Qué vamos a arrancar? Aquello que el enemigo ha sembrado en nuestras vidas. Eso que esté estorbando, lo vamos a arrancar. Tal vez un mal carácter, pero no vamos a ir a arrancárselo ahí con el cuello. No. Lo vamos a arrancar en oración.
y vamos a levantar a aquella persona y vamos a doblar nuestras rodillas y a lo mejor vamos hasta ayunar, pero vamos a creerle que Dios va a meter su mano de poder ahí en el corazón de esa persona y le va a llevar a un quebranto y le va a llevar a que voltee a ver a Dios para que ese mal carácter se quite en el nombre de Jesús, porque el único que lo puede transformar es Dios. Ni tú ni yo, ni nadie. El que lo hace es el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo va a hacer? Cuando tú y yo nos disponemos a orar y a interceder por esa persona. Él va a arrancar todo lo que el enemigo ha sembrado de sus mentiras por toda la vida. El enemigo siembra semillas de mentira. Pero con Jesús, ¿qué hace? Arranca esas semillas de mentira y siembra semillas de verdad que se llama Jesucristo en nuestra vida para que nosotros podamos dar un fruto y un fruto que abunde en el nombre de Jesús. ¿Pero dónde lo vamos a hacer? En oración, con acciones, pero acciones de fe. Pero luego le dice, para destruir. ¿Qué es lo que se destruye? Toda obra del diablo que se está interponiendo en los planes del Señor. A través de nuestra oración estamos ahí orando, creyéndole a Dios que se va a destruir toda mentira aquí en su mente, todos esos malos pensamientos en el nombre de Jesús. Él lo hace, pero tú y yo necesitamos orar, interceder por esa persona. ¿Sabes que nuestra iglesia tiene 5 días que queremos suplir las 24 horas en oración? Mira, levantan la mano los que oran dentro del rol de los lunes. Levanten la mano ahora los que oran en el rol de los martes. Levanten la mano quien en su rol de los miércoles. Ahora el de los jueves. Ahora el de los viernes. Y todos los que no levantaron las manos, te puedes unir a nosotros para cubrir las 24 horas de oración. No quiere decir que vienes a la iglesia 1 hora y te vas. Ahí donde tú estás, en tu casa. ¿Sí? Y entonces comenzamos el lunes a las 12 de la noche. Gracias a Dios me toca esa hora. Y decimos, iniciamos este tiempo de oración hoy, lunes 29 de junio del 2025. Inicio de 12 a 1. Y estoy orando ahí en mi casa, orando, intercediendo. ¿Sabes por quién oramos? Por ti. Oramos por tu familia. Oramos por tu trabajo, por tu negocio. Estamos ahí orando, pidiéndole al Señor para que arranque esas cosas que el enemigo ha plantado, para que derribe todo plan equivocado sobre tu vida. Y entonces a la 1 termino y digo, termino oración. Y luego pone el que ora de 1 a 2. Por ahí está Carlotita, Juan Carlos, que ellos oran de 1 a 2. Y ellos ponen, inicio oración de 1 a 2 de la mañana. Y están esa hora ahí intercediendo. Y luego de 2 a 3, creo que es Gabriel. Y luego de 4 a 5, creo que, no, de 3 a 4 me brinqué, ¿verdad? De 3 a 4 es Dani Julio. Y luego de 4 a 5, Gonzalo. Y así, hay gente que está orando. Terminamos el lunes y comienza otra cadena el martes, y otra el miércoles, y otra el jueves, y otra el viernes. Y te animo, si tú no estás participando en ningún día, en ninguna hora, únete a nosotros, ¿sí? Por ahí yo soy la responsable del lunes, Erika del martes, Vita del miércoles, Lili, que no está aquí, del jueves, Juan, que recogió ahorita los diezmos y la ofrenda, el viernes. Acércate a nosotros y di, yo quiero orar 1 hora. Quiero ser partícipe de mi llamado, de mi elección, pero también de quiero ser fiel a Dios. Y entonces estarme llenando, nutriendo en ese momento de oración, en ese momento de intimidad con Dios. Y nos unimos todos para que nuestra iglesia sea bendecida.
para que cada uno de estas familias que nos reunimos seamos bendecidos y prosperados. Que este lugar se llene de almas para Cristo. Que mucha gente junto contigo y conmigo adoremos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos ser un ejército poderoso que acude al llamado de nuestro coronel en jefe. ¿O cuál es el más alto rango? Nuestro general, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Mario. ¿Y qué más dice aquí la palabra? Dice para arruinar. Oramos también por eso. Para arruinar todos los planes del adversario que nos quieren confundir, o que quieren confundir la vida de tus hijos, o que quieren confundir la vida de tu esposa o de tu esposo, que nos quieren atemorizar, que nos quieren hacer sentir que no podemos. Vamos a arruinar los planes del enemigo, porque aquí lo que se va a cumplir son los planes que Dios ha determinado para nuestra vida. Como dice Jeremías 29:11, dice: yo los planes que tengo para ti son planes de bendición y no de destrucción. Eso es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero también le dice a Jeremías que él iba a derribar. ¿Qué vamos a derribar? Argumentos, conceptos, toda esa sabiduría terrenal, como dice Santiago ahí en el capítulo 3, más o menos en el 12, 13 o 14, dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Así lo define en la palabra. Todo aquello que el enemigo quiere utilizar para dominar la vida de la gente que amo, que a lo mejor está tomando malas decisiones, y solamente Dios puede transformar su manera de pensar. Entonces podemos derribar a través de la oración todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero que también dice, pero también para edificar. ¿Qué vamos a edificar? Pues la obra de Dios, la vida del Señor, primeramente en nosotros, pero también en nuestra familia, en la gente que amamos. Necesitamos edificar. Hay un versículo clave aquí en esto de edificar, y es Proverbios 14:1. Dice, y esto es más para las mujeres, pero como iglesia, como la novia del Señor, pues también es para nosotros como iglesia. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y manos nos está hablando de actitudes. Con actitudes negativas destruimos. Pero también cuando habla de manos, nos habla el Proverbio 18:21, no lo vamos a buscar, pero dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y poder viene de una palabra hebrea que es yad. Es decir, que aquí en nuestra lengua, mira, saca, enseña tu lengua. ¿Sí? Sacamos ahí la lengua. Y en esa lengua hay una mano de poder. Una mano de poder donde hablamos, o abofeteamos o acariciamos. Y dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y dice: y los que la aman comerán de sus frutos. ¿Qué fruto vas a comer? ¿De vida o de muerte? Depende de lo que tú y yo hablamos. Entonces dice que Él nos quiere como una iglesia sabia, como una esposa sabia que edifica la obra de Dios en la gente que amamos. Pero dice para edificar y para plantar. El Señor nos quiere plantando su palabra. Y dice: háblales a tiempo y fuera de tiempo. Dice como cuando Dios hablaba al pueblo judío ahí, que les entregó la ley. Y dice: y los escribirás ahí, dice, en los postes de tu casa, y los vas a repetir cuando, dice, a tus hijos los vas a repetir cuando te levantes y cuando vayas por el camino y cuando llegues, y en cada momento. Dios quiere que entreguemos la palabra de Dios.
qué importante es que cuando nuestros hijos son pequeñitos, les instruyamos en el temor de Dios, les instruyamos en la palabra de Dios. Porque hay un proverbio que dice, cuando fuere viejo, dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, y cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. Entonces, la palabra hace un eco en la vida de nuestros hijos cuando están grandes. Cuando llevábamos a nuestros hijos pues desde la primaria, bueno, también en el kinder, y ya sea le tocaba a mi esposo o a mí irlos a dejar, y mientras íbamos en el camino íbamos repitiendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comenzamos con un versículo nada más, y cuando ya se lo aprendían, le agregábamos el segundo. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me hará descansar. Es decir, seguíamos hasta que nos lo aprendíamos todos. Entonces ahí está la palabra de Dios. A lo mejor no tenemos buena memoria, pues hacemos un cartelón y lo ponemos ahí en el refrigerador. Y cada vez que pasemos, leemos ese versículo. ¿Por qué? Dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando nosotros la declaramos, estamos edificando, estamos plantando la bendición de Dios sobre nuestra familia. Entonces, Él, así como le prometió a Jeremías, Él lo promete a nuestra vida. En versículo 17 de ahí de Jeremías capítulo 1. Pero ahora vamos a leer el versículo 17. Diga amén el dormido. Dice versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Le dice Dios a Jeremías, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en ese día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Estaba Jeremías en un momento muy difícil. El pueblo estaba olvidándose de Dios, tenían rato olvidándose de Dios, estaban alabando a otros dioses, sacrificando a otros dioses, se habían apartado de Dios, y Jeremías era como una bocina de parte de Dios, hablando la palabra, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Sin embargo, ellos se habían endurecido tanto que no le escuchaban a Jeremías. Y aquí hay un cuidado muy importante que tú y yo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer incapacitarnos para que el proyecto de Dios en nuestra vida no se cumpla. Siempre va a querer detenernos. Siempre va a querer ir a frustrarnos, a incapacitarnos para que no se realice lo que Dios ha dicho que se iba a cumplir y se detenga, así como le pasó a Jeremías. Por eso es tan importante lo que dice, mantener un corazón sano. ¿De qué? De toda ofensa, de toda herida, de todo menosprecio, de toda lastimadura, porque es ahí donde el diablo me quiere robar esa bendición de Dios, para que el propósito de Dios en mí se detenga. Por eso Pedro, ahí en el Nuevo Testamento, cuando le hablaba a los cristianos de aquel entonces, fíjate lo que les decía en 2 de Pedro 3, capítulo 1. Y hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Y dice, amados, esta es la cual, la segunda, no era la primera. Dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación,
vuestro limpio entendimiento. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que como que lo vamos a entender un poquito más. Y dice Pedro aquí: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando, ¿de qué manera? Sanamente, sin malicia. Ahí, que no pensemos mal de unos a otros, que tú y yo recordemos lo que Dios tiene para ti y para mí en esa sanidad. Así como que Diego entendió la indirecta de que refrescara, ¿verdad?, la memoria. Entonces, por eso me puso el ventilador para acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver, a continuar viendo lo que pasó con el profeta Jeremías. Ahora vamos a ir hasta Jeremías capítulo 15. Comenzamos leyendo el capítulo 1. Ahora nos vamos a brincar hasta el capítulo 15, es decir, ya habían años de que Dios lo había estado usando como profeta. Él ya era un hombre maduro, ya Dios le había usado por mucho tiempo. Había sido un profeta tremendo hablando en ese tiempo al pueblo de Dios. Pero vamos a ver lo que le sucedió a un profeta poderoso, usado por Dios. Jeremías 15, versículo 18. Y dice así, está hablando Jeremías, y dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Y dice Jeremías: ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constantemente? ¿Por qué no sanan mis heridas? Y le dice a Dios: realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin aguas. Hasta este punto cayó este profeta. Quiere decir que en la vida nadie estamos exentos de caer en esta trampa, de ser ofendidos, de ser lastimados, de que haya una herida en nuestra vida, que después nos volteemos contra Dios y le echemos la culpa como si Él la tuviera. Estamos encontrando que esto le sucedió ¿a quién? A un profeta de Dios, a un hombre usado por muchos años, que desde muy pequeño Dios puso un llamado sobre su vida. Dios lo había elegido para algo especial, pero en el caminar de nuestra vida cristiana, tú y yo podemos caer en la trampa del enemigo y dejarnos herir, y dejarnos lastimar, dejarnos ser ofendidos, de ser lastimados. Y cuando menos pensamos, ya no aceptamos la sanidad de Dios. Nos hacemos un poquito rejegos y como que nos decepciona Dios, y como que yo le he creído, pero mira, Señor, cómo me has fallado. Entonces encontramos aquí que la herida nos incapacita, nos debilita en nuestro caminar con Dios. Decía alguien cristiano en una frase que puso, no es mía esta frase, pero dice: el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Sí? Es como si tú te tomaras la botella de veneno y piensas que al que te cae mal se va a morir. Pues no, ¿verdad? Hay otra frase que me gusta, dice: el perdón no es un hecho ocasional, es una actitud. Dice: ¿y ya me perdonaste? Sí, ya te dije que sí. No, es una actitud, es una manera de hablar, con expresarlo. Sí, no te preocupes, yo te amo en el amor del Señor, porque Él es el que me capacita. Yo te hubiera dechongado, pero Él me capacita para amarte y bendecirte. Así es.
como humanos somos tan limitados en nuestras emociones. Pero viene el amor de Dios y nos capacita para bendecir, para plantar, para edificar en la vida de la gente que amamos. Sobrellevar no es perdonar. Debo aprender a perdonar y mantener mi corazón en un corazón sano, de cualquier herida, de todo lo que el enemigo ha querido hacer. Y les voy a invitar hay un versículo de esos preferidos, porque todos tenemos preferidos, ¿verdad? Este es uno de los preferidos, Cantar 1:13, y dice: mi amado es para mí como un manojito de mirra que llevo entre mis pechos. ¿Qué hay aquí? El corazón, lo que se hiere, lo que se lastima, lo que se frustra. Pero dice: mi amado Jesús es para mí como ese manojito de mirra que llevo entre mis pechos. La mirra en los tiempos antiguos se utilizaba como un analgésico, mejor que el naproxeno, ¿sí? Porque desinflama y quita el dolor. Así es ese manojito de mirra, que es Jesucristo, porque aparte hace un blindaje, anestesia el corazón, para que si esa persona a la que le he perdonado, pero sigue como cuchillito de palo a estarme aquí lastimando, ofendiendo, Él anestesia mi corazón para que no siga sufriendo, para que no siga sintiendo ese dolor que me está provocando aquella persona. Entonces Él me sana, Él me anestesia para que yo no camine siendo una mujer frustrada, herida, lastimada, etcétera, etcétera. Y seguimos en Jeremías 15 y ahora vamos a leer el verso 19. Y dice en la Reina Valera primeramente, dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, le dice a Jeremías, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y vamos a leerlo ahora en la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios me contestó: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Jeremías había dejado de servir al Señor, estaba incapacitado. Nos incapacitan las heridas. Ya no podemos seguir bendiciendo, ser una bendición, ser un instrumento para los que me rodean. Y sigue diciendo: si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. O sea que aquí se va a quitar todo chisme, toda murmuración, todo lo que no edifica se va a quitar. Porque el Señor está diciendo, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben de escucharte. Es una palabra tan poderosa que Dios le está entregando aquí a Jeremías. Y Él me recuerda lo que Él me ha prometido. Y es 2 de Corintios 4, del 8 al 10, y en lo que me lo ponen. En la palabra que nos entregaban al cerrar la alabanza, mencionó uno de los salmos de esos preferidos para mí, Salmo 18, allí como del 29 en adelante, y ahí como por el verso 32 dice: Jehová es el que me ciñe de poder. Dice: el que me adiestra mis manos para la batalla, el que me hace entesar con mis brazos el arco de bronce. ¿Sabes que el arco de bronce era muy difícil de poder entesar? Solamente la gente, así como yo comprenderé, no es cierto, que tenían muchos músculos, es decir, bien ejercitados,
Así como Juan Carlos, Dale, Juan Carlos. Músculo ejercitado. Podían poder entesar y dar en el blanco. Si un arco de madera es difícil de entesarlo, imagínense uno de bronce. Pero ¿qué nos dice el Señor con este versículo? Que no hay nada difícil que el Señor no nos capacite para dar en el blanco en su nombre. No hay carácter difícil que en la oración Dios no lo pueda transformar. No hay corazón más duro, más insensible, que mientras nosotros oramos la buena pelea, la buena batalla de la fe, Dios no pueda transformar. Dios lo hace. Por eso dice: yo te ciño de poder, yo adiestro tus manos para la batalla, yo te capacito para que puedas entesar el arco de bronce y dar en el blanco de Dios en la vida de aquella gente que tú amas y rescatarla, como decía ahí Pablo, aún de ahí del infierno, ¿verdad? Donde están viviendo momentos difíciles, donde tal vez el pecado es lo más fuerte. Ahí Dios nos lleva en la oración a rescatar esa vida para que le conozca a Él y sea un hijo amado también, igual que tú, igual que yo. ¿Lo creemos? Hoy yo te invito a que te pongas de pie. Y la última escritura lo vamos a leer todos juntos. En la Reina Valera, 2 de Corintios 4, del 8 al 10. Porque hoy Dios nos recuerda lo que Él nos ha prometido a ti y a mí. Dice versículo 8, y todos lo leemos a una voz, y dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cierra tus ojos y yo te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Señor, te hemos creído a ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Espíritu Santo, tú nos has llamado, tú nos has escogido. Queremos serte fieles. Y si tú nunca has hecho esta oración de fe, hoy yo te pido que me acompañes, y la iglesia junta también le decimos: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre. Quiero ser tu hijo. Quiero que gobiernes mi vida. A partir de hoy te lo pido en el nombre de Jesús.